Llegamos a uno de los evangelios que más familiares nos pueden resultar, las bodas de Caná, cuando Jesús y sus discípulos son invitados a una ciudad, además muy cerquita de Nazaret, porque entre Caná y Nazaret prácticamente no hay ni media hora andando. Y allí, en esta boda, resulta que falta el vino y Jesús transforma el agua en vino. ¿Por qué es importante este milagro, este signo, hasta tal punto que constituye como una especie de evangelio programático y que San Juan lo coloca al primero para que todo el evangelio sea leído desde esta clave? Y os voy a explicar primero por qué todo el evangelio tiene que ser leído desde esta clave y la importancia del signo. Mirad, ¿quién es aquella que logra o arranca este primer milagro de Jesús? La Virgen María. Porque es ella la que detecta la necesidad, el apuro de esta pareja de recién casados y le dice a su hijo, no tienen vino. Bueno, y en ese momento Jesús responde, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Puede resultar extraño que Jesús se dirija a su madre llamándola mujer, pero esto es importantísimo, porque Jesús completa la frase diciendo, todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál es la hora o momento decisivo de Jesús en el Evangelio de San Juan? Muy sencillo. La cruz. En el momento de ser crucificado, Jesús dirá, ha llegado mi hora, hablando de su propia pasión. Pero, ¿dónde volverá a aparecer la palabra mujer? Justo en la escena de la crucifixión de Jesús. Por tanto, el Evangelio de las bodas de Caná es un anticipo de lo que Jesús hará en la cruz. Porque en Caná tenemos a la mujer, a la hora y la transformación del agua en vino. Y en la cruz tenemos de nuevo a la mujer, a la Virgen María, que ya ha llegado la hora de Jesús y que se nos está dando sangre y agua, pero brotando no de una tenaja de piedra, sino brotando del corazón de Cristo que nos está dando ese vino nuevo que es la salvación, que es su sangre. ¿Y por qué es importante esto? Mirad, en toda boda judía, preparar el vino corría a cargo del esposo. Y en el Antiguo Testamento se nos habla de que el Mesías, cuando apareciera, los tiempos mesiánicos serían unos tiempos llenos de alegría. De hecho, en la literatura sapiencial del Antiguo Testamento se nos describe a Dios preparando, también en el profeta Isaías, una mesa con ricos manteles, con grandes viandas y un banquete con generosos vinos, de tal forma que la imagen del vino y del banquete está ligada a los tiempos mesiánicos que el pueblo de Israel llevaba siglos esperando. Bueno, el hecho de que Jesús en este evangelio dé vino nuevo significa que Él se está presentando ahora mismo como Mesías, que está inaugurando los tiempos mesiánicos. De hecho, dice el evangelista San Juan que Jesús inaugura sus signos con este milagro. Pero hay otra cuestión. ¿Quién es el que daba siempre el vino en una boda? El esposo. Por tanto, si ahora el vino lo está dando Jesús, ¿cómo se está presentando Jesús? Como el esposo del pueblo de Israel. Jesús viene a establecer una alianza esponsal con nosotros. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica dice, hablando del matrimonio, que precisamente el sacramento del matrimonio y la vida matrimonial constituye la clave de lectura de la Sagrada Escritura. Esto nos puede parecer muy fuerte, pero es real. San Juan presenta a Jesús como el Mesías esposo que viene a sellar la alianza definitiva con Israel. Pero se nos da un rasgo histórico muy importante, porque dice que las tinajas que llenaron de agua para que ese agua fuera transformada en vino, esas tinajas eran tinajas de piedra. Muchas veces se ha especulado acerca del significado de la piedra, pero hoy día sabemos, por los descubrimientos arqueológicos recientes, que las tinajas de purificación judías, como así dice San Juan que se trataba, eran tinajas que tenían que ser de piedra, porque para los antiguos judíos la cerámica transmitía la impureza ritual, de tal forma que si había que purificarse para poder rezar, el agua que se usaba debía estar contenida en algún tipo de recipiente de caliza de piedra. De tal forma que también hay un significado codificado, pero muy profundo en el Evangelio de San Juan. Si antes nos purificaba el agua de las abluciones, como sigue siendo el caso entre los judíos, o la práctica habitual entre los musulmanes, ¿qué es lo que a nosotros nos purifica? El vino nuevo que nos da Cristo. Pero
Dadme la respuesta. ¿Dónde brota ese vino nuevo? El Evangelio de Caná solo se entiende gracias a la cruz. La aspersión de la sangre del corazón abierto de Jesucristo en la cruz es la que nos libera de nuestros pecados, y no para de repetirlo una y otra vez por ejemplo, las cartas de San Pablo, de tal forma que en este Evangelio aprendemos a que Jesús, como esposo, realiza ese matrimonio espiritual con nosotros en la cruz para lavarnos y para purificarnos. Pero además no olvidemos también a la gran protagonista de esta escena, la Virgen María, que siempre aparece al lado de su Hijo Jesús como omnipotencia suplicante. Con esta frase los primeros cristianos hablaban de María. Qué bonito, ¿verdad? O sea, solo Dios es omnipotente, solo Dios lo puede todo, evidentemente, Él es Dios. Pero la Virgen María es omnipotencia suplicante, porque estando a pie de su Hijo, estando al lado de su Hijo, todo lo obtiene y todo lo logra intercediendo por nosotros. Pues querida familia, de parte de esta familia de Mater Mundi, os deseamos que os quedéis con nosotros leyendo poco a poco y desgranando este Evangelio de San Juan.